Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Reyes Ledesma, docente por asignatura en la Escuela Superior de Ciudad Sagún, en el programa académico de Contaduría. En esta ocasión vamos a tratar un tema de la asignatura de Fundamentos de Auditoría, lo que son las normas internacionales de auditoría y específicamente la norma 320, que establece el tema de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Este concepto, este criterio de importancia relativa, lo tenemos que entender desde dos perspectivas. Desde lo que establece el marco de información financiera aplicable y, a su vez, lo que establece las normas internacionales de auditoría. En este caso, el alcance de la norma 320 establece que en un contexto de una auditoría de estados financieros, la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en las dos primeras fases de la auditoría, la planificación y la ejecución, por lo que este criterio va a ser relevante para la ejecución del encargo de auditoría. En esta siguiente diapositiva vamos a partir desde la base, es decir, desde lo que establece el marco de información financiera aplicable, porque es nuestro punto de partida, dado que las normas de información financiera establecen conceptos, establecen criterios para la preparación y presentación de los estados financieros. Particularmente, la norma de información financiera A4, que lleva por título Características cualitativas de los estados financieros, establece y define de la siguiente manera el término o el criterio de importancia relativa. De manera textual, esta norma establece que la información que aparece en los estados financieros, es decir, las cifras que revelan estos documentos, debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente, que fueron reconocidos a través de los requerimientos que establecen dichas normas. La información tiene importancia relativa, establece la norma, si existe el riesgo de que en dos circunstancias, tanto en la omisión, 1, o 2, en la presentación errónea, estas cifras afecten la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Es decir, partiendo de las cifras de los estados financieros, aquellos usuarios que identifican también las normas de información financiera van a tomar decisiones a partir de esta revelación de información. En la siguiente, establece también la NIF A4 que este criterio de importancia relativa de una determinada información no solo depende de su cuantía, es decir, no solo depende del monto, de la cifra, sino también de las circunstancias alrededor de ella, es decir, del contexto económico en el cual se desenvuelve, el contexto, el entorno en el cual han sucedido las transacciones, las operaciones y las transformaciones internas. En este caso, se requiere del juicio profesional para evaluar cada situación en particular. Este punto del juicio profesional, que más que punto es un requerimiento que establecen las normas, es de suma importancia, ya que este mismo criterio lo va a retomar la norma internacional de auditoría para precisamente poder evaluar, poder determinar este mismo criterio de importancia relativa. Por lo tanto, concluye la norma que el criterio de la importancia relativa no depende exclusivamente del importe, lo que hablábamos, no depende exclusivamente del monto económico, de una partida, de una cuenta,
sino también de la posibilidad de que ésta incluya en la interpretación de los usuarios generales, considerando todas las circunstancias, todo ese entorno, todo ese contexto, la situación en la cual se ha desarrollado el registro de información financiera en términos económicos. Ello implica que la consideración de la importancia relativa debe regirse por el juicio profesional. Entonces, vemos aquí que ya es un requerimiento que establece la norma de información financiera. ¿Ante qué? Ante las circunstancias, ante los hechos, en cada situación concreta, en cada situación específica, de acuerdo a los requerimientos y a las características que la empresa, que el ente económico así requiera, y no por cuantificaciones preestablecidas, que si bien es cierto pueden ser un parámetro, pero el criterio, el juicio profesional es el más relevante, es el más importante. Esto es lo que establece la norma de información financiera, la base. En la siguiente, establecemos entonces que de conformidad con esa NIF A4, esta importancia relativa que la norma internacional de auditoría va a llamar también, va a reconocer también como materialidad, no depende del establecimiento de parámetros, de umbrales, de reglas, pues el juicio constituye la mejor base, ¿sí? La mejor opción para decidir sobre la significación, la importancia de los hechos que tienen lugar en el curso normal de las operaciones de la entidad, de la empresa, que en el contexto de una auditoría de estados financieros va a ser sujeta a examen, va a ser sujeta a revisión, va a ser sujeta al ejercicio de un encargo de auditoría de conformidad con lo que establecen las normas internacionales de auditoría. Por lo tanto, vemos que partimos de la base, ahora nos trasladamos al contexto de una auditoría. Establece entonces que dichos requerimientos que establece el marco de información financiera aplicable, o en este caso en particular, las normas de información financiera aplicables en México, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si el auditor en ese momento cuenta con ese marco de información financiera, tendremos que observarlo. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional. Entonces vemos que tanto los conceptos de importancia relativa como la aplicación del juicio profesional lo establece tanto normas de información financiera como las normas de auditoría. Por lo tanto, establece ahora la norma internacional de auditoría 320 que aun y cuando en este contexto que acabamos de platicar es razonable que el auditor asuma el entendimiento, asuma que los usuarios tienen conocimiento de 4 aspectos relevantes para el ejercicio ahora de una auditoría. Primero dice la norma internacional de auditoría 320 que entonces los usuarios deben de tener un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial. ¿Esto cómo lo va a determinar? Mediante un conocimiento previo, un estudio previo, para determinar que efectivamente los usuarios de la información financiera tienen este conocimiento. El segundo punto, que los usuarios comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa o estos criterios de materialidad que establece la norma internacional de auditoría, y son conscientes también de la incertidumbre inherente, ¿sí?, de la naturaleza propia de una auditoría a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en las consideraciones de hechos futuros. Y finalmente toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. Estos 4 puntos, el auditor debe de asumir que los usuarios conocen, que los usuarios entienden. En la siguiente diapositiva. Por lo tanto,
Y bajo esa idea, el auditor va a aplicar ese criterio de importancia relativa o ese concepto, tanto en la planificación y en la ejecución de la auditoría. ¿Sí? Pero también menciona otro aspecto. No nada más se centra en la planificación y en la ejecución, sino también en la evaluación del efecto de las incorrecciones, de los errores identificados sobre dicha auditoría, y en su caso dice del defecto de las incorrecciones no corregidas, es decir, ya detecté posibles errores, sin embargo también puedo determinar, puedo prever más bien el efecto de esos errores, de esas incorrecciones que en su momento no fueron corregidas sobre los estados financieros, sobre las cifras que contienen los estados financieros, así como la formación de la opinión, que la opinión es la conclusión, es el resultado del examen a expresar en el informe de auditoría, dependiendo del tipo de opinión de acuerdo a la serie 700 de las normas internacionales de auditoría que se van a plasmar o se va a dejar plasmado en el informe respectivo. De esta manera, vemos que el criterio de importancia relativa, como contadores públicos, como auditores, en el ejercicio de nuestras funciones, está presente en todo momento, desde la preparación, la presentación, y en su caso, cuando los estados financieros estén sujetos a un ejercicio de auditoría. Este concepto entonces lo vamos retomando desde la base, desde lo que establece nuestro marco de información financiera aplicable, y también para el caso de los auditores será un aspecto que determina la planificación y la ejecución de ese encargo de auditoría. De ahí es la importancia, la relevancia de conocer primeramente a nivel teórico a qué refiere el concepto de importancia relativa, su aplicación, tanto en lo contable como en materia de auditoría. Por mi parte, eso sería todo. Me dio gusto compartir este conocimiento con ustedes. Hasta aquí la sesión del día de hoy.